Volver a grabar. Bien, pues hoy, lunes 28 de agosto del 2023, todavía nos queda mucha materia sobre las faltas a la caridad. Como lo anuncié en la invitación que les envié en la liga, nuestro tema de hoy se llama Mitos absurdos sobre el hambre de caricias. Tenemos en México y en general en todo el mundo, pero yo veo que México es como un campeón. Claro, es un título nada honroso, que seamos una contracultura tan llena de mitos que echan a perder tantas vidas de nuestros hijos porque no sabemos acariciarlos como lo he venido enseñando, con una verdadera caridad que implica el dominio, la práctica frecuente, disciplinada, intensa, de las caricias incondicionales positivas. Pero hoy nos toca continuar con aquello que parece una caricia, pero que en realidad podría más bien ser una herida. Más bien lo podríamos considerar como una literalmente grave falta a la caridad, que incluso, aunque sea cultural, puede llegar a ser pecado en una persona concreta que lo hace de modo alevoso, que lo hace de modo premeditado. Bien, ¿a qué me voy a referir entonces con esta introducción? Para comenzar, me voy a referir a lo que se llama caricias falsas. ¿Qué es una caricia falsa? Como todo aquello a lo cual le ponemos el calificativo de falso, pues resulta que me pregunta Oliva que cómo se escribe raide.com. Se escribe R-E-A, RAE, R-A-E, RAE.com. Lo voy a escribir en el chat, rae.com.es. Listo, Oliva, ya está en el chat del grupo para que todos lo vean. Y hice esta digresión de mi exposición porque vale la pena que todo mundo consulte ahora sí que nuestro tumbaburros oficial, que es la RAE, Real Academia de la Lengua Española, que tiene en internet un diccionario ortográfico que tiene todas las reglas de la lengua española bien explicadas y que tiene una cantidad de libros gratuitos a los que podemos tener todos acceso y que resultan de una lectura obligatoria para cualquier persona que quiera adquirir cultura. Regresando al tema, entonces estábamos con que iba a dar la definición de caricia falsa. Damaris nos regala la dirección exacta, https:// y rae.es. Gracias, Damaris, muchísimas gracias. Ahí está en el chat para que todos la copien. Caricia falsa. Son estímulos muy frecuente e intensamente utilizados por y para la venta de toda clase de productos, pero no solo para la venta de toda clase de productos, sino también para la autopromoción, para venderse al otro como si uno fuera un producto.
como si uno fuera un perfume fino, como si uno fuera una pulsera de oro o una, como decía el Evangelio de hoy, una perla preciosa que se encuentra y se trata de, ya sea de vender, sacándole una gran ganancia. Entonces, la caricia falsa lo es porque tiene una finalidad que no es la de hacerle el bien a quien la recibe. La finalidad es hacerme un bien yo. Y por eso se utiliza para la venta y la explotación de toda clase de productos. Todas las compañías dedicadas a la explotación del público consumidor tienen entre sus más apreciados colaboradores individuos muy técnicos y muy astutos que saben cómo acariciar al niño de las personas, cómo acariciar al niño del prójimo. Y cuando hablo del niño del prójimo no me refiero a su hijo, me refiero al egoestado niño, al niño que todos tenemos en nuestro interior. El sonido, maestro. ¿Perdón? No te escuché. Roselena, ¿qué dijiste? Que el sonido, pero sí se escucha. ¿Perdón? Bueno, no escucho nada, pero sí me están escuchando, ¿no, Andrea? Bien, Todo bien, doctor. Nosotros sí. muy Escuchamos. bien. El que no escucha entonces debe tener algún problemilla en su computadora, pero definitivamente la falla no está en la mía. Entonces decíamos que las personas que de manera muy técnica y muy astuta saben cómo acariciar al niño de las personas para que éste compre lo que ni siquiera necesita, lo que ni siquiera puede pagar, lo que ni siquiera puede mantener ni tener. Y como lo decía, no solo se venden cosas, también se autopromociona uno mismo, dándole al prójimo caricias falsas para lograr su aprobación, su permiso. Es muy frecuente que los niños y los adolescentes y aun los jóvenes lleguen con su mamá y la cubran de caricias falsas. Ay, mamita linda, preciosa, bella, encantadora. Ay, mamita, qué bien te queda esa ropa. Ay, mamita, estás muy joven, muy preciosa. Y después de soltarle una retahíla de caricias falsas, le piden un billete de 500 pesos o le piden un permiso para salirse con el coche de la familia o con el coche de la mamá, o depende de la edad, o un permiso para ir al cine con la novia, o para incluso ya a cierta edad irse de vacaciones al centro vacacional propiedad de la familia y él se va con sus amigos. ¿Y cómo le hizo para lograr esa, ese beneficio? Pues aturdiendo a caricias falsas, inundando de caricias falsas a quien le va a dar el beneficio. Continuando con la definición ampliada, los vendedores y los políticos profesionales utilizan las caricias falsas en forma irrestricta y muchas personas caen víctimas fáciles de semejantes extorsiones porque están privados de caricias auténticas dentro de sus respectivos ambientes vitales. Entonces, como están privados de caricias auténticas, pues a cualquier eh, vaso de agua le llama tempestad o a cualquier hierba medio podrida y medio estéril le llaman árbol. ¿Por qué? Porque no han visto nunca una verdadera tempestad, un verdadero árbol o una verdadera caricia. Y por esa razón ceden con tanta facilidad a esas caricias que van a producir invariablemente dependencia afectiva y relaciones codependientes. Esa es la maldición de las caricias falsas.
Claro, pueden ser utilizadas entre pareja, marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos, y desde luego, como lo decía, en los ambientes profesionales en donde la venta se basa, como esa escena clásica que a mí me tocó ver cuando yo vivía en una casita que no tenía bardas separatorias en lo que era el patio donde se estacionaban los autos, y llegó un vendedor a la puerta de nuestra casa y lo despedí con cajas destempladas. ¿Por qué? Porque empezó a echarme todo un rollo que apestaba a falsedad. Le dije, conmigo no, señor, yo no le voy a comprar porque me esté usted diciendo todo eso. Siga su camino, por favor. Y tocó en la siguiente casa y salió una señora en bata, en pantuflas, casi casi en pijama, despeinada, con tubos en la cabeza, sin maquillaje, como papa lavada, con peso excedido. Yo calculo que en vez de 70 kilos pesaba 120. Y lo primero que le dijo el vendedor fue, señora, qué linda está usted. Qué hermosa mañana hace usted en su jardín al abrirme con su cortesía al tocar yo la puerta. Y la señora dijo, ay, muchas gracias. ¿Sí? ¿Qué me trae hoy? ¿Qué producto me va a demostrar? Ya, se la transó. Me cerré la puerta, ya no quise seguir viendo, pero obviamente ella fue víctima de una retahíla de caricias falsas. El concepto de caricias falsas se aplica también de manera perfecta al tipo de mujer o de varón que prodigan caricias tan adictivas que el que las prueba las vuelve a probar. Si es mujer, es la mujer de todos, pero al mismo tiempo es la mujer de nadie, la que muchos quieren para un rato, la que gusta, pero que nunca será amada, ni podrá amar. Son caricias con precio. Si tienen precio esas caricias, solo para gozarse, pero su precio es demasiado alto. A veces el precio es una codependencia de larga duración, a veces es un matrimonio falso, a veces es una relación codependiente autodestructiva, a veces es una relación adictiva, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Son caricias que incluso llevan a estados de intoxicación acatísica. Recuerden qué significa acaticia. Acaticia en lenguaje popular es estar enamorado. Y la acaticia se considera en psiquiatría una enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando una persona está enamorada, es decir, está acatísica, tiene una enorme desventaja que consiste en la pérdida o suspensión transitoria del juicio racional. Si el despertar respecto de ese estado de acaticia, en donde solo recibió y dio caricias falsas, pero nunca incondicionales positivas, si despierta ya casado, tenemos divorcio en puerta. Yo por eso aconsejo mucho a las personas jóvenes que están por casarse, les ruego, les pido, les explico, les aconsejo, los exhorto a no casarse en el periodo de enamoramiento, sino que si se van a casar, lo hagan una vez terminado el corto periodo de enamoramiento. ¿Por qué? Porque el periodo de enamoramiento, llamado en psiquiatría estado de acaticia, produce la suspensión del juicio racional y entonces la persona es incapaz de conocer realmente
a la persona con la cual pretende casarse. ¿Por qué? Porque todo esto está asentado sobre un cúmulo de caricias falsas. Ella se arregla para él con el fin de conquistarlo. Él le abre la puerta del auto, le menea la silla del comedor, le lleva flores, le lleva serenata, hasta que la hace suya. Y todo eso es una cadena larga de meses y aún de años, en donde el intercambio de caricias se fundamenta en un proyecto de compraventa, en un proyecto en donde no hay autenticidad, porque la persona que la da, esta clase de caricias, no se da a conocer, pero tampoco la persona que las recibe. Y entonces, ¿qué sucede? Si no hay mutuo conocimiento de ambas personas, lo más probable es que esa relación se asiente sobre cimientos nada sólidos que van a dar al traste con la relación, aunque ya tengan hijos incluso. Por eso es tan importante evitarlas, para evitar que nos lleve a la perdición, a romper con la esposa y aun con los hijos, a perder el trabajo, la buena fama, la fortuna, la salud y la vida, por la inautenticidad, por la falsedad de los fundamentos de nuestra relación. Así que un componente fundamental de la caricia incondicional positiva es la autenticidad, en donde la persona no oculta sus defectos, tampoco hace gala de ellos, pero se da a conocer como es, para poder ser conocido como es y poder ser amado como es. Y solo esto puede dar una relación duradera para el resto de la vida. En cambio, cuando la relación se fundamenta en caricias falsas, puede ser una relación acatísica que dure unos cuantos años, unos cuantos meses, a veces unas cuantas semanas, y que nunca, nunca tendrá un buen resultado. Eso en cuanto a las caricias falsas. Bien, pero tenemos además otro tema para el día de hoy que se llama leyes absurdas sobre las caricias. ¿Qué cosas son estas leyes absurdas sobre las caricias? Bueno, pues de la mitología nacional mexicana, sobre la difundida criminalmente por las televisoras hegemónicas, es decir, la hegemonía quiere decir que tienen el mando, tienen el poder de gobernar, en cierto modo, a la sociedad. Por eso las llamo las televisoras hegemónicas, ¿sí? Telerisa y Tarasteca, como les digo irónicamente o sarcásticamente. Estas televisoras hegemónicas son las que más difunden los mitos absurdos, las leyes absurdas sobre las caricias. ¿A base de qué? A base de sus telenovelas, sobre todo, de muchísimas de sus películas y de muchísimas de sus series televisivas que se promueven como adictivas y que en efecto pueden llegar a ser adictivas, sobre todo por la cantidad de estos mandatos que voy a alcanzar a explicarles, estas leyes absurdas sobre las caricias, que como lo digo, nacen no de la sociedad no las inventó, las inventó este señor Ibarra, el peor consejero que tiene el Pejelopostli y el que más telenovelas produce en México. Terrible, terrorífico. Tienen que escuchar todo lo que dice, tienen que conocerlo bien, lo vemos con mucha frecuencia en YouTube
haciendo loa y panegíricos adoradores de la personalidad brutalmente criminal de Malo, pero él lo ensalza a la categoría de un dios. Y la gente se lo traga. Pero además hace sus telenovelas, sus series, sus programas para mantener al público cautivo a través de la hegemonía de la televisión. Y de ahí se han desprendido consignas paradigmáticas. ¿Qué quiere decir paradigmáticas? Pues que todo mundo o gran parte de la población se las traga como si fueran ciertas, como si fueran verídicas, como si fueran benéficas. Y particularmente puedo decir que el cine nacional, sobre todo el producido durante la llamada época de oro, allá con Pedro Infante, Jorge Negrete, Libertad Lamarque, Prudencia Griffel, por mencionar 4 o 5 de los 40 o 50 actores y actrices que llenaron a México de daños tan profundos a las familias mexicanas que todavía los seguimos pagando con intereses sobre intereses por los resultados tan brutales de las consignas inhumanas emanadas de estas televisoras. Para desarrollar este tema me basé en una persona de nacionalidad alemana, más bien austriaco, perdón, Claudio Steiner, que es uno de los padres de lo que antes se llamó análisis transaccional, sobre el cual yo basé mi escuela realista, porque tiene aportaciones verdaderamente geniales. Claudio Steiner explicó desde 1971 que existen una serie de falsas creencias, de normas parentales, paterno-maternas, irracionales y prejuiciosas, que impiden un libre y sano intercambio de caricias y transacciones sociales, produciendo pobreza afectiva, lo cual va obligando a las personas a buscar este tipo de leyes absurdas sobre caricias de forma mañosa, forzada, artificial y muy complicada. Vamos a ver. Estos procesos tramposos para obtener caricias, tiempo y reconocimiento se llaman juegos psicológicos, de los que nos ocuparemos más adelante. A pesar de ser insanos, destructivos y autodestructivos, estos paradigmas son aceptados por la inmensa mayoría de la población. Y no solo son aceptados, son practicados acríticamente, o sea, sin juicio crítico, por numerosas culturas, grupos y organizaciones. Y aquí viene lo malo. Provocan daños que van desde un simple estado de insatisfacción permanente hasta la infelicidad matrimonial y familiar, pasando por graves depresiones, adicciones, alcoholismo, obesidad, trastornos psicosomáticos y cientos de azotes más. Se ha denominado a todo esto con el apelativo de escasez de caricias. Cada una de ellas incluye algunas ideas egoístas y narcisistas que con el paso del tiempo dieron paso a una aceptación generalizada, pero no por ello menos perjudicial. Como dice el dicho, consuelo de muchos, ¿sí?, y tristeza para más. Vamos a ver la primera ley absurda. Voy a enunciarla. Dice así: no des las caricias positivas que corresponde dar. Su título es ese:
no des las caricias positivas que corresponde dar. ¿Por qué? Pues porque la gente que recibe elogios se echa a perder. Quiero que todos cumplan con sus obligaciones, que para eso les pagamos. Es clásica en México aquella expresión tan reiterada de si ella ya sabe que la quiero, ¿para qué se lo voy a decir a cada rato? Se va a creer mucha pieza. Mejor no le digo nada. Al cabo ya lo sabe. Qué absurdo. Yo les puedo decir que si yo hiciera la contabilidad honesta de la cantidad de veces que mi esposa y yo intercambiamos en cada 24 horas en el periodo diurno la expresión te amo en muchas formas variadas, puedo decir que son más de 10 veces. Pero la cultura mexicana dice que no, ¿para qué? Si ya lo sabe. Esa es la ley absurda. ¿Para qué se lo digo si ya lo sabe? Se va a creer mucho, se va a hinchar, se va a inflar y me va a pedir lana o me va a pedir privilegios. Se va a aprovechar de mí. Los papás también se escuchan demasiado, los papás también se escudan demasiado frecuentemente en las leyes de la escasez de caricias, diciendo, todos los padres amamos a nuestros hijos, así que no hace falta estar siempre repitiéndoselos. Y añaden, cuanto más los elogies, más te pedirán. O bien, esos niños flojos no se esforzarán más si los felicitamos a cada rato. Y además hay otras cosas más importantes que estar diciendo tonterías. Y además pueden pensar mal de nosotros y se pueden aprovechar. Todavía dentro de esta ley número 1, que es no des las caricias positivas que corresponde dar y que, como lo dice Steiner, crea un estado de privación o escasez de caricias, tenemos otras expresiones muy mexicanas. No lo acaricies porque lo vas a echar a perder. A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Aportación de la familia de Carlomagno. No lo acaricies porque lo vas a engrandecer. No lo acaricies porque se te va a trepar a las barbas. Si le confiesas tu amor, te hará sufrir. No lo aplaudas para que no se crea mucho. No lo apapaches porque lo harás un niño chiqueado. Otra costumbre muy extendida es la de rechazar o no darse a uno mismo las caricias que con estricta justicia corresponde recibir. No me acaricies, mejor lava los trastos. No me beses, el padre al hijo, que no soy maricón. No me beses porque ¿qué me vas a pedir? Todo esto es la primera ley, que como dice Steiner, y lo repito el concepto, es una ley de privación o escasez de caricias. Espero que todo el grupo entienda que para la salud mental, para la alegría, para la solidez de su matrimonio, para el correcto o libre desarrollo saludable e independiente y creativo de sus hijos, se necesita crear una economía de abundancia de caricias. Abundancia de caricias incondicionales positivas. Y tirar a la basura esta absurda ley que solo crea escasez de caricias y por lo tanto neurosis, depresiones, insatisfacción profunda y constante y a veces suicidios y enfermedades psicosomáticas graves y de todo tipo. Tenemos la segunda ley absurda. La segunda ley absurda dice así: no aceptes las caricias positivas que merezcas. Las personas apocadas o de personalidad
poco asertiva, utilizan demasiado aquello de, ay, favor, ¿qué me hace? En vez de decir simplemente muchas gracias y sonreír. Es que me da vergüenza. Lo dices por cumplimiento o por lástima, no porque me ames. Lo que hice bien fue de pura chiripada. No me aplaudas. Gracias a esta absurda creencia falsa, reaccionamos de manera contraria a la salud y así decimos frecuentemente, a buena hora te acordaste de mí. Tendrías que haberte acordado antes, menso. O mejor, cruce de pata con conejo, ¿no? Me acaricia, me elogia, me habla lindo y bonito. Ah, es que de seguro algo quiere de mí, algo quiere sonsacarme. Algunos dan una explicación racional. Anda de suavecito porque seguramente debe de ser falso. Otros se las dan de ser muy independientes. Si acepto muchos elogios o caricias, voy a volverme cada vez más dependiente de las personas que me dan. No falta quien se las da de virtuoso. Aceptar o pedir elogios es cosa de personas vanidosas o es por falsa modestia. Muchos depresivos y perdedores ya se etiquetaron para siempre. Lo que pasa es que no me las merezco. Qué absurdo, ¿no? No solo todos necesitamos caricias, no solo todos merecemos caricias, sino que las necesitamos. Porque acuérdense, en biología lo aprendimos. ¿Qué mantiene vivo al ser vivo? Los estímulos. Y sobre todo, los estímulos de alta calidad. No como estos, que son estímulos, pero de efecto negativo. O también dicen y piensan estas personas que siguen esta ley absurda de no acepto o no recibo las caricias que otro cree que merezco. Dicen y piensan, van a creer que se me está subiendo el éxito. Así que mejor, yo me acuerdo mucho de una expresión que hacían mis papás siguiendo esta ley absurda. Tengo 3 hermanas muy lindas, realmente unas mises, sobre todo mi hermana mayor, la Lupita, que es la sexta entre los 11 que somos. Bueno, ya murieron 3, en paz descansen. Y era una niña tan hermosa que siempre ha sido una belleza que llamaba mucho la atención. Y cuando los parientes o los amigos llegaban a casa y se desmedían en elogios, mis papás decían, no, 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 no me le eches a perder. No es bonita, es pasaderita nada más. ¿Sí? ¿Cuánto trabajo le costó a mi hermana superar esa ley absurda? Pasaderita nada más. Y se la tragó, porque se le empezaron a decir desde los 5 años. Y después, ya cuando ella tenía 20 o 25, platicando conmigo, aprendió que no era pasaderita, que realmente era inteligente y bella, como pocas. Pero lo tuvo que aprender ya de adulta, con mucho esfuerzo y superando una etapa muy dolorosa, la etapa del pasaderita, pasaderita, nada más, no me le echen a perder. Pero claro, no es que yo esté hablando mal de mis padres, lo que pasa es que todas las personas del mundo, incluyendo a los grandes santos, no pueden separarse de la cultura en la cual crecieron. Y así, por ejemplo, San Esteban, rey de Hungría, fundador del Estado húngaro, si lo pusiéramos en el contexto actual, lo declararíamos violador de los derechos humanos y lo declararíamos islamofóbico y homofóbico.
Claro, yo no lo haría, yo lo entiendo a San Esteban. Pero en su época, por ejemplo, era una costumbre arrancar la lengua de los blasfemos y castrar a los violadores. Y a pesar de que él hizo todo esto, está declarado santo por la Iglesia Católica. San Esteban, rey de Hungría, fundador del Estado húngaro. Por cierto, se acaba de celebrar la fiesta nacional de Hungría y circuló por las redes una foto maravillosa del palacio principal donde reside el gobierno húngaro, un palacio espectacular, bellísimo, pero lo más asombroso fue que iluminaron el palacio con una cruz que resplandecía como si fuera de oro encima del Palacio Nacional. ¿Qué esperanzas que en México eso pudiera llegar a ocurrir alguna vez? Y ahora con la amenaza de la judía Sheinbaum, que se enfila a la presidencia y parece que ni la Xóchitl va a poder detenerla. Hay que orar por eso. Bien, así que todas las personas nacemos en una cultura o subcultura y es muy difícil sacar la cabeza por encima y ser diferentes a la cultura en la cual nacimos o en la cual nos desarrollamos. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Por cierto, el fin de la historia es que mis padres se dieron cuenta de lo que habían hecho culturalmente ya cuando eran ancianos y nos pidieron perdón. Mi papá a los 80, mi mamá a los 65, empezaron a reconocer todo esto que les estoy contando y pidiéndole a Dios que los efectos negativos de aquellos dichos de la escasez de caricias no hubieran hecho tantos estragos en nosotros. En algunos hicieron muchos estragos, en otros no tanto, y otros pudimos superarlos por el tipo de estudios que tuvimos, como en mi caso, psicología y filosofía, etcétera. Pero de todas maneras fue difícil. Vamos a ver la tercera ley. La tercera ley absurda dice: no pidas las caricias positivas que necesites. No las pidas. Alguien que necesita la reiteración de la veracidad y la autenticidad del amor prefiere pensar, sujeto a la cultura paradigmática de su momento histórico. No le pido que me quiera porque lo voy a aburrir. Para mí sigue siendo una maravillosa sorpresa que 2 o 3 veces al día mi esposa me pregunte: Juan Bosco, ¿me amas? Y hoy le contesté: ¿cómo me llamo? Juan Bosco. ¿Y lo dudas? Pues no. Entonces haz la analogía y no dudes. Y se rió. Siempre hay que estar intercambiando las caricias positivas, pero en nuestra cultura está prohibido. No se usa. Otro sujeto más, incluso apoyado en algún manual de falsa ascesis cristiana, la ascética cristiana, esa que dice que hay que mortificar el cuerpo y el espíritu, pero hay muchas cosas falsas, escritas incluso sobre la ascética cristiana, aconseja: aunque estés seguro de haber efectuado una buena labor, no lo comentes con nadie. ¡Mal! ¡Qué mal! Eso no es cristianismo, es un falso cristianismo. Aunque te estés muriendo por llamar la atención, nunca demuestres tu deseo de que se fijen en ti. ¡Mal! ¡Qué mal! Abundan las mujeres que en vez de pedir lo que requieren para mantener su salud mental y aún física, prefieren renunciar antes de cualquier intento. Así, muy convencidas, reflexionan. Y dicen: es inútil pedirle nada, ni siquiera me escucharía.
¿Ya para qué? No le diré a mi marido que necesito un buen trato porque lo podrá usar como un arma contra mí. Nunca le pediré una caricia o un beso para que no crea que soy una rogona. Y además, si realmente me quisiera, sabría que lo necesito y me lo diría. Se ha extendido demasiado entre los jóvenes un falso concepto de la espontaneidad. Así, prefieren pensar de esta manera. Solo valen las caricias si son espontáneas. Tienen que salir de su parte sin que yo se las pida. ¡Qué mal! Porque al que habla, Dios lo escucha. Al que pide, Dios lo escucha. Al que pide, si el prójimo es bueno y te ama, te las da, aunque se las pidas 10 veces al día o más. Y otra cosa, tengo que ser fuerte y no depender de nadie. Y morirme con las botas puestas. O bien va a pensar que solo busco sexo. O peor aún, yo no me rebajo a pedirle, se reiría de mí. Todo esto forma un paquete verdaderamente absurdo que ha generado infinidad de neurosis, depresiones, enfermedades y suicidios, o cuando menos una bajísima calidad de vida. Y la cuarta ley que alcanzo a comentar es no te des, la ley absurda, número 4 es no te des caricias positivas a ti mismo. Ciertamente la autocaricia corre el riesgo inmediato de exagerarse y volverse un discurso soberbio y megalomaníaco. Sin embargo, la virtud de la humildad no consiste ante todo en rebajarse ante el otro o ante sí mismo, sino que comienza con una sana aceptación u ordenado amor por sí mismo. En todo caso, el único rebajamiento realista y objetivo es aquel que experimentamos ante la infinitud y la perfección de Dios, al compararla con nuestra pequeñez y nuestra proclividad al pecado. No obstante, en la vida cotidiana, una buena dosis de autoestima y de autoaprecio es la base de la estima y del aprecio a los demás. No es posible amar a otros si uno mismo es incapaz de amarse de manera ordenada, realista y objetiva, conociendo, aceptando y desarrollando los propios talentos y virtudes a la par que se reconocen los del prójimo. Hasta aquí nuestra exposición del día de hoy sobre leyes absurdas, sobre caricias, y comenzamos sobre el hambre de caricias, y comenzamos nuestra sesión de preguntas, dudas, aportaciones y todo lo que nos quieran decir. ¿Quién quiere comenzar? Adelante. Yo, doctor Fernando. Espérame tantito, déjame